El sol se hundía detrás del horizonte, tiñendo de fuego el cielo sobre las playas de Cartagena, cuando bajé del avión con el corazón golpeándome el pecho. Después de 3 semanas agotadoras en el extranjero, podía imaginar los brazos de Mateo rodeándome el cuello, sentir la risa suave de Isabella acariciando el aire. Pero había algo extraño en ese regreso, como si el mar se retirara más de lo normal antes de lanzar la ola. No sabía aún que mi mundo estaba por romperse. El taxi serpenteó por las calles vivas de Cartagena, impregnadas del olor a sal y arepas recién fritas. En la mano llevaba una pequeña tortuga de peluche, regalo para Mateo, mi hijo de 6 años, que seguramente estaría esperándome en la puerta, con los ojos llenos de historias. Isabella también estaría allí, su cabello oscuro atrapando la luz dorada de nuestro hogar junto a la playa. 3 semanas separados se habían sentido como una eternidad. Moría por volver a abrazarlos. El conductor tarareaba una canción de salsa mientras pasábamos frente a casas de colores con las ventanas abiertas al viento de la tarde. Mi mente voló a las fotos en la sala, el primer baño de Mateo en el mar, Isabella y yo bailando en nuestra boda, su sonrisa más brillante que el sol. El trabajo me había tenido lejos demasiado tiempo, pero esa noche lo compensaría. Le había prometido a Mateo que haríamos un castillo de arena tan grande que daría envidia a todos los vecinos. Cuando llegamos a la casa, la luz del porche brillaba como un faro. Pagué al conductor, tomé mi maleta y metí el peluche bajo el brazo. El sonido del oleaje llenaba el aire, ese ritmo constante que solía calmarme. Pero al acercarme a la puerta, algo me apretó el estómago. La casa estaba demasiado silenciosa. Sin risas, sin el bullicio de Isabella cocinando, sin Mateo gritando «papá». Empujé la puerta, el chirrido resonó en la quietud. «Mateo». «¿Isa?». Llamé, mi voz rebotando en el suelo de baldosas. Una lámpara solitaria iluminaba la sala, proyectando sombras largas sobre los objetos familiares. Las fotos seguían allí, tal como las recordaba, pero algo se sentía mal. Como un cuadro colgado torcido. Entonces lo escuché, una risita suave en el pasillo. Mateo apareció corriendo, descalzo, con los pies golpeando el suelo. «Papá». Gritó, y se lanzó a mis brazos. Lo levanté, aspirando el aroma a coco de su champú, y por un instante todo volvió a estar bien. Estaba más pesado de lo que recordaba, sus piernas delgadas colgaban mientras abrazaba fuerte la tortuga. «¿Dónde está mamá?», pregunté, al dejarlo en el suelo. Su sonrisa titubeó apenas un segundo. Pero fue suficiente para que algo se encogiera en mi pecho. «En la cocina», dijo, con una voz más bajita de lo normal. Me tomó de la mano y tiró de mí hacia el fondo de la casa. «Está rara últimamente». «¿Rara?». Fruncí el ceño, tratando de no darle importancia. Tal vez solo estaba cansada. Llevar sola la casa y un niño de 6 años no debía ser fácil. Pero las palabras de Mateo se quedaron conmigo mientras cruzábamos hacia la cocina, donde Isabella picaba cebolla de espaldas a nosotros. No se giró al oírnos. «Isa», dije, forzando una sonrisa. «Ya estoy en casa». Se detuvo. El cuchillo quedó en el aire. Se giró despacio. Sus ojos se encontraron con los míos. Pero no había calidez en ellos. Solo algo que no supe descifrar. ¿Culpa? ¿Enojo? «Bienvenido», dijo, con una voz plana, como recitando un guión. Mateo seguía agarrado a mi mano. La tortuga apretada bajo el brazo. Y yo sentí, por primera vez, que algo se estaba rompiendo en la vida que creía tener. La cocina parecía contener la respiración. El aire estaba cargado con el olor picante de la cebolla y algo más denso, invisible. Mateo soltó mi mano y corrió al frutero como si no notara nada, cogiendo un pedazo de mango del cuenco. Isabella lo miró apenas un segundo, luego volvió la vista hacia mí, inexpresiva. Quise abrazarla, romper esa distancia helada, pero algo en su rigidez me mantuvo quieto. Entonces, la voz de Mateo cortó la tensión como un cuchillo, directa, sin filtro, sin culpa. «Papá», dijo con la boca medio llena, el jugo de mango chorreándole por la barbilla, «mamá dice que tú le arruinaste la vida».
Las palabras me golpearon de lleno, como una ola fría en el pecho. Me quedé inmóvil, mirando a Isabella. El cuchillo que tenía en la mano cayó sobre la tabla con un sonido seco. Por un segundo, su rostro se abrió en una expresión que no supe si era culpa o susto. Luego apretó los labios y forzó una sonrisa tensa. Mateo, no digas tonterías, le reprendió, con un tono tan afilado que parecía hecho de vidrio. Anda, lávate las manos. Mateo parpadeó. Sus grandes ojos cafés fueron de ella a mí, confusos pero obedientes. Se encogió de hombros y salió corriendo, dejando el mango medio comido sobre la encimera. Sus pasos se alejaron y el silencio volvió a apoderarse de la cocina. Mi corazón latía con fuerza, repitiendo las mismas palabras que acababa de escuchar: le arruinaste la vida. ¿Qué fue eso?, pregunté, con la voz baja, contenida, aunque por dentro me tambaleaba. Dejé la tortuga de peluche sobre la encimera. Sus ojos de plástico parecían mirarnos con juicio. Isabella se giró hacia las cebollas, reanudando el corte con movimientos bruscos, forzados. Es un niño. Dice cosas sin entenderlas, murmuró sin mirarme, como si esa frase bastara para enterrar todo. Isa, mírame, dije, acercándome. El suelo frío bajo mis zapatos me recordaba que estaba despierto. Que esto era real. ¿Qué le dijiste? Se detuvo otra vez. Sus hombros se tensaron, pero no se volvió. Afuera, el mar golpeaba la costa, rítmico, como si se burlara de mi desorden interno. Estás exagerando, dijo con voz seca. Solo estoy cansada, ¿vale? Han sido 3 semanas muy largas. Su tono dolía más que las palabras. Pero fue la forma en que evitaba mirarme lo que terminó de romper algo dentro de mí. Quise creerle. Pensar que era el estrés, que Mateo había malinterpretado. Pero su mirada esquiva hablaba más que su boca. Apoyé las manos en el borde de la encimera, tratando de anclarme a algo. Mateo no se inventa cosas así. ¿Qué está pasando? Finalmente, se giró. Se secó las manos con un trapo, la expresión forzadamente neutra. Seguro me oyó desahogándome con alguien, dijo. Ya sabes cómo es, siempre escucha cuando no debe. Me miró solo un segundo antes de desviar la vista, como si no pudiera sostener la mentira. Sentí que el aire en la cocina se volvía más espeso. La observé. Su mandíbula apretada. Los dedos enredados en el trapo. Ese leve rubor que no era por vergüenza, sino por esconder algo. Esta no era la Isabella que yo conocía. La que se reía hasta llorar cuando yo bailaba mal. Esta era otra. Una que ocultaba algo. ¿Desahogarte? Insistí, acercándome más. ¿De qué? De cómo arruiné tu vida. Las palabras salieron amargas. Duras. Como traición masticada. Ella tiró el trapo sobre la encimera y se cruzó de brazos. No pienso discutir esto ahora, dijo, cortante. Acabas de llegar. No podemos simplemente no pelear. Pero yo no quería pelear. Yo quería respuestas. Iba a decir algo más, pero los pasos de Mateo volviendo me detuvieron. ¿Jugamos, papá?, preguntó con esa sonrisa que partía el alma. Le sonreí. Le revolví el pelo. Enseguida, campeón. Solo déjame guardar mis cosas. Isabella volvió a su cuchillo sin decir nada. Y mientras salía de la cocina con la mano de Mateo en la mía, su silencio decía mucho más que cualquier confesión. Esa noche, la casa estaba en silencio. Solo se oía el rugido lejano del océano y el crujido ocasional de las viejas tablas del suelo. Mateo dormía, abrazado a la tortuga de peluche con fuerza, ajeno a la fisura que crecía entre sus padres. Isabella se había ido a la cama temprano, alegando dolor de cabeza. Cerró la puerta tras ella, como quien levanta una muralla. Yo me quedé en la penumbra del salón, bajo la luz tenue de una lámpara, con el peso de las palabras de Mateo y las evasivas de Isabella aplastándome el pecho. El sueño no venía. Me levanté. Mis pasos me llevaron, casi sin querer, hasta su escritorio, donde su portátil reposaba.
La pantalla estaba apagada, pero parecía llamarme. No era mi estilo. No era quien yo era. Pero esa noche, lo fui. Encendí el ordenador. El resplandor de la pantalla me golpeó los ojos como un faro en la niebla. Dudé, los dedos flotando sobre el trackpad, el remordimiento rozándome los bordes de la conciencia. Pero las palabras de Mateo se repetían en mi mente. Mamá dice que le arruinaste la vida. Tenía que entender qué significaban. Abrí su aplicación de mensajería. Busqué entre las conversaciones recientes, esperando encontrar banalidades. Pero entre ellas, una conversación con su hermano Carlos, fechada apenas unos días atrás, me detuvo en seco. El corazón se me aceleró mientras deslizaba hacia abajo. Cada mensaje era un puñal. Me está ahogando, había escrito ella. Ya no puedo fingir más. Carlos respondía sin rodeos. Entonces déjalo. Lo resolveremos. Te mereces algo mejor. Tragué en seco. La palabra divorcio apareció varias veces, nítida, contundente. Estaban planeando todo. Ella no solo quería dejarme. Ya estaba hablando con abogados. Quería proteger su futuro. Quería que yo no viera venir nada. Seguí leyendo. Más mensajes, más traición. Fotos. Una en particular, Isabella, sonriendo, con un hombre que no reconocí. Estaban demasiado cerca. Su mano en el brazo de él. El mensaje. Por fin me siento libre. El estómago se me revolvió. Aquello no era solo una separación. Era otra vida. Una vida donde yo no existía. Tal vez hacía mucho que no existía para ella. Me recosté en la silla. El rugido del océano se mezclaba con el de la sangre en mis oídos. Las fotos en la pared, Mateo en la playa, Isabella y yo bailando, ahora parecían burlas enmarcadas. ¿Cuánto tiempo llevaba esto? ¿Cuántas noches durmió a mi lado mientras planeaba borrarme? Y Carlos, su hermano, el que me llamaba cuñado, el que me abrazaba en Navidad. Él también lo sabía. Él la ayudaba. Cerré la laptop con un clic que resonó en la sala como un disparo mudo. Pero las palabras no se fueron. Seguían ahí, impresas en mi memoria. Y con ellas, una rabia silenciosa, fría, que no me conocía. Quise enfrentarla. Sacudirla. Exigirle explicaciones. Pero no lo hice. No aún. Si lo hacía ahora, ella podría manipular la narrativa. Podría negarlo todo. No. Necesitaba ser más inteligente. Más calculador. Por Mateo. Por mí. Me levanté. Mi sombra se alargó sobre el suelo, proyectada por la luz. Miré por la ventana. El mar seguía allí, imperturbable. Firme. Como la idea que empezaba a tomar forma en mi mente. Ella creía que yo no lo vería venir. Estaba equivocada. Los días siguientes pasaron como en una coreografía silenciosa. El rugido constante del mar acompañaba cada momento, como una banda sonora implacable. Yo me movía por la casa como un fantasma. Sonreía para Mateo, respondía con monosílabos a los intentos de Isabella por mantener una fachada, mientras por dentro la herida se abría más y más. Las imágenes de los mensajes, la foto con aquel hombre, la palabra divorcio martilleaban en mi cabeza. No la enfrenté. No aún. La rabia había dejado paso a otra cosa. Algo frío. Duro. Como piedra afilada. Una mañana cualquiera, la luz entraba por la ventana de la cocina. El sol rebotaba en mi taza de café. Mateo estaba sentado en la mesa, dibujando un barco con lápices de colores, tarareando una canción que no reconocí. Isabella subía las escaleras. Su sombra pasaba ligera por el pasillo. Para cualquier observador, éramos una familia normal. Pero cada vez que la miraba, era como tocar un hematoma, una mezcla de dolor y memoria. Dejé la taza en el fregadero. Me quedé observando ese espacio donde días atrás ella había picado cebolla. Donde Mateo, sin saberlo, había dicho la verdad más dura de todas. Mamá dice que le arruinaste la vida.
¿Cuántas veces lo habría oído decir eso? ¿Cuántas veces lo envenenó con esa idea, en sus susurros mientras yo no estaba? Respiré hondo. El aire me costaba. Sentía el pecho apretado, como si el mar estuviera dentro de mí. Las noches eran peores. Me sentaba a oscuras, recordando. Isabella bailando descalza en la playa. Su risa cuando Mateo se quedaba dormido entre nosotros. Pequeños momentos que habían sido todo. Ahora sabían a mentira. Había encontrado una foto vieja, rota, entre sus cosas. Una de los tres. Arrancada por la esquina. Como si ya hubiese empezado a borrarme. Pero no lloré. No podía. El dolor ya no tenía espacio. Solo quedaba una furia sorda, concentrada como una brasa que no se apaga. Me asomaba al cuarto de Mateo cada noche. Lo veía dormir. Su pecho subía y bajaba. Su tortuga de peluche siempre abrazada. Y en ese instante, lo único que importaba era protegerlo. No merecía una madre que convertía el amor en estrategia. No merecía crecer entre mentiras. Pero si hablaba ahora, ella lo usaría. Giraría la historia. Lloraría. Se haría la víctima. La conocía bien. Por eso esperé. Por eso planifiqué. Mi silencio era mi fuerza. En el mercado, veía a otras parejas reír, cogidas de la mano. Sentía una punzada. No de celos. De luto por lo que pensé que tenía. En casa, nuestros ojos a veces se cruzaban. Ella miraba rápido hacia otro lado. Sonreía como si no pasara nada. Como si aún pudiera fingir. Pero yo la veía. Ya no era la mujer que amé. Era alguien más. Una sombra con máscara. Y yo tampoco era el mismo. Ya no era el hombre que se fue confiado a un viaje de trabajo. Ese hombre murió. Lo que quedaba ahora era alguien que había aprendido a ver en la oscuridad. El mar seguía rugiendo afuera. Constante. Implacable. Y cada vez que lo escuchaba, recordaba, ella pensaba que me rompería. Pero yo no estaba roto. Estaba despierto. Los días empezaron a deslizarse, uno tras otro, como si fingir fuera mi nueva rutina. Para Mateo, era el padre de siempre, el que hacía voces en los cuentos, el que le preparaba pan con chocolate por las mañanas. Para Isabella, era aire. No preguntaba, no insistía. Pensaba que tenía el control. Pero cada noche, mientras ella dormía, yo me hundía más en los detalles de su traición. Cada palabra suya a Carlos, cada movimiento bancario sospechoso, cada mensaje con el otro hombre, los archivaba como si fueran pruebas en un juicio que aún no se había celebrado. Porque lo sería. La laptop era mi aliada silenciosa. En la mesa del comedor, con el murmullo lejano del mar, reunía cada prueba con precisión quirúrgica. Capturas de pantalla, resguardos bancarios, el mail con el agente inmobiliario en Bogotá. La carpeta crecía. Yo también. Me endurecía. Dejaba de ser el esposo traicionado y me convertía en algo más frío, más preciso. Contacté a Diego, abogado con fama de no dejar cabos sueltos. Lo conocí en su oficina, rodeado de libros gruesos y olor a café cargado. Le pasé un pendrive. Está planeando todo, le dije. Con su hermano. Con otro tipo. No pienso dejar que se lleve a mi hijo. Ni que me borre como si nunca hubiera estado. Diego revisó los documentos en silencio. Su cara no cambió, salvo por una leve tensión en la mandíbula. Has hecho los deberes, dijo, sin levantar la vista. No preguntó por qué no la había confrontado aún. Lo entendió. Él sabía que el momento justo es más importante que la furia. Que paciencia no es debilidad. Cada noche, añadía algo más. Una transferencia. Una fecha que no cuadraba. Una cita médica cancelada que coincidía con una escapada. Cada dato era un ladrillo en un muro que ella no podría escalar. A veces me temblaban las manos. No por miedo. Por la certeza de lo que me estaba convirtiendo. Me vi en el reflejo oscuro de la pantalla. Ojeras.
Mandíbula apretada. No me reconocía. Pero no me importaba. Me reuní otra vez con Diego, esta vez en una cafetería discreta. Tazas de porcelana, cucharillas que tintineaban. Él desplegó unos papeles. Subrayó cláusulas. Habló de custodia exclusiva. De infidelidad como argumento. De las transferencias como prueba de ocultamiento. Tenemos buen material, dijo. Los jueces aquí no miran con simpatía a quien traiciona así. Asentí, deslizando mi dedo por el borde de la taza. El café estaba amargo. Como yo. En casa, la función seguía. Mateo ya dormía cuando ella llegaba de ver amigas. Yo tomaba nota mental de las horas, de los detalles. Cada sonrisa falsa de Isabella era una confirmación más. Ella creía que ganaba tiempo. No sabía que el reloj ya contaba hacia su caída. El correo de Diego llegó pasada la medianoche. Un mensaje breve. Estamos listos. Espera su movimiento. Cerré la laptop. Esta vez, mis manos no temblaban. Ella pensaba que podía destrozarme en silencio, llevarse a Mateo, empezar de cero sin mirar atrás. Lo que no sabía, era que quien iba a desaparecer de ese futuro no era yo. El amanecer llegó brillante, sin saber que traía consigo el fin de algo. El sol bañaba las playas de Cartagena con luz dorada. Dentro de casa, en cambio, el aire era espeso. Isabella llevaba toda la semana distante, más aún que de costumbre. Sus movimientos eran bruscos, su voz medida. Como si sintiera que el suelo empezaba a ceder bajo sus pies. Yo me mostré sereno. Sin apuros. Pero el pulso me retumbaba en los oídos. Mateo estaba en casa de un amigo. Una decisión mía. No quería que viera lo que iba a pasar. El comedor, por una vez, estaba impecable. Solo había un objeto sobre la mesa, un sobremanila. Isabella lo colocó frente a mí. De pie, con los brazos cruzados, el cabello recogido en una cola tirante. Me miró fijo, con un rastro de nervios bajo la superficie. Tenemos que hablar, dijo, con una voz seca, casi ensayada. Son los papeles del divorcio. Creo que es lo mejor para todos. Dejé que las palabras flotaran. Apoyé los dedos sobre el sobre, sin abrirlo. El rugido del mar, a lo lejos, marcaba el ritmo de la escena. La observé. A la mujer con la que había compartido años, una casa, un hijo. Pero ya no veía a mi esposa. Solo veía a la estratega. A la mujer que había escrito mensajes con su hermano, que había planeado otro futuro, con otro hombre. Y que ahora esperaba que yo leyera su guión como un actor ingenuo. Me recliné en la silla. Crucé los brazos. Mi voz fue calma, afilada. ¿Lo mejor para quién, Isa? Ella mantuvo la postura. Sabía lo que decía. Lo había repetido en su cabeza 1000 veces. Para Mateo. Para nosotros. Ya no somos felices, y lo sabes. Ya hablé con un abogado. Podemos hacerlo sin dramas. Sus ojos apuntaron al sobre. Como si esperara que lo abriera, que rompiera a llorar, que pidiera explicaciones. No lo hice. En cambio, saqué de mi mochila un archivador más grueso. Lo dejé sobre la mesa con un golpe sordo. Su expresión cambió. Una arruga en la frente. Inseguridad. Algo no iba como esperaba. ¿Qué es eso? Preguntó. Mi respuesta. Abrí la carpeta. Imprimí cada mensaje con Carlos. Los movimientos de dinero. El correo del apartamento en Bogotá. La foto con ese hombre. Todo. Lo extendí hoja por hoja. Con calma. Sin levantar la voz. Has estado ocupada, Isa, dije. Planeando tu salida. Tu nuevo comienzo. Tu nueva pareja. ¿Creías que no lo sabría? Se quedó sin color. La boca entreabierta. Las manos aferradas al borde de la mesa. ¿Cómo conseguiste esto? Susurró. Pero ya no importaba. Lo importante era que todo estaba ahí. Irrefutable.
Yo confié en ti, continué. Años. Mientras tú planeabas borrarme. Meter a Mateo en esto. Hacerle creer que fui yo quien destruyó esta familia. Pero no, Isa. Tengo todo. Cada palabra. Cada prueba. Y mi abogado también. Ella negó con la cabeza. La voz se le quebró. No entiendes. Yo estaba infeliz. ¿Y por eso mentiste? ¿Por eso armaste todo a escondidas? ¿Por eso lo involucraste a él? En ese momento, la puerta se abrió. Diego entró. Traje gris, maletín en mano. Su presencia lo cambiaba todo. Era el ancla que transformaba mi advertencia en una realidad. Señora, dijo con una cortesía cortante. Hemos revisado todo. La evidencia es contundente. Custodia, bienes, pensión, se discutirá en tribunal. Isabella se derrumbó en la silla. El rostro pálido. Las manos temblorosas. No puedes hacer esto, murmuró. Yo no me moví. Ya lo hice. Empujé su sobre de vuelta. El mar rugía. Pero dentro de la casa, el silencio fue aún más atronador. La cocina ya no era cocina. Era un campo de batalla silencioso. Los papeles seguían sobre la mesa, cada hoja un reflejo de su traición. Isabella no decía nada. Solo miraba los documentos como si, de pronto, ya no entendiera el idioma. Diego permanecía de pie a un lado, con la compostura de quien ha visto esto demasiadas veces. Ella agarró el borde de la mesa. Los nudillos blancos. Esto no es justo, susurró. Su voz temblaba. Una mezcla de rabia, sorpresa y desesperación. Estás manipulando todo. Me mantuve firme. Frío. ¿Justo? Repetí. Planeaste quitarme a mi hijo. Me mentiste durante meses. ¿Y te atreves a hablar de justicia? Señalé los papeles. No con rabia. Con claridad. Le dijiste a Carlos que te ahogaba. Le dijiste a tu amante que te sentías libre. No puedes reescribir la historia ahora. Abrió la boca. Pero no encontró palabras. Sus propias frases, impresas en blanco y negro, hablaban más fuerte que cualquier defensa. Diego carraspeó, y con calma, deslizó otro documento hacia el centro de la mesa. Señora, dijo sin levantar la voz, teniendo en cuenta las pruebas, el tribunal probablemente conceda la custodia primaria a mi cliente. Las transferencias bancarias a cuentas no declaradas no ayudan. Tampoco lo hacen sus actividades extramatrimoniales. Sus palabras fueron quirúrgicas. Sin emoción. Pero cada una era un golpe directo. Los ojos de Isabella brillaban ahora. Lágrimas contenidas. Pero no las dejaba caer. Aún no. Me vas a quitar a Mateo, dijo finalmente, mirándome. Me lo vas a quitar. Eso dolió. Pero no retrocedí. No, Isa. Te estás quitando sola. Él no te pidió que le mintieras. No te pidió que me odiaras en voz alta. Estoy protegiéndolo. De esto. Las lágrimas empezaron a rodar. 1, 2. Se cubrió la cara con las manos. Su cuerpo temblaba. Un sollozo escapó, agudo, desgarrado, como si de pronto entendiera que todo era real. Que esto no era una amenaza. Era consecuencia. El mar rugía a lo lejos, indiferente. La casa, antes llena de juegos y cenas y fotos en la pared, se había vuelto un eco de todo lo que ya no existía. Yo no sentí alivio. No había satisfacción en verla así. Solo una confirmación, ella cavó este pozo. Yo solo me aseguré de que no me arrastrara con ella. Diego recogió los papeles, uno por uno. Su voz fue seca. El tribunal se pondrá en contacto. Le recomiendo hablar con su abogado. Me miró. Un gesto breve. Casi imperceptible. Luego se dirigió a la puerta. Te llamaré, dijo, y salió. Isabella no se movía. Su llanto era más suave ahora, más resignado.
Seguía con la cara entre las manos. Como si esconderse pudiera devolverle algo. Me levanté. Mi sombra cayó sobre ella. No dije nada por unos segundos. Luego, en voz baja. Pensaste que podías borrarme. Pero olvidaste con quién estabas jugando. Ella no respondió. Y yo no esperé. Salí, cruzando el umbral, mientras sus lágrimas quedaban atrás. El mar me recibió con su bramido. Isabella había apostado con mentiras. Y acababa de perderlo todo. El sol descendía sobre la costa de Cartagena, alargando las sombras en la arena mientras yo me alejaba de la casa que una vez llamé hogar. La mano pequeña de Mateo apretaba la mía, cálida, segura, ajena al derrumbe que habíamos dejado atrás. Él hablaba de caracoles, de piratas y castillos de arena. Y yo lo escuchaba en silencio, con el corazón lleno de escombros. No miré atrás. Las imágenes de Isabella, rota, llorando entre papeles, aún flotaban en mi cabeza. Su voz quebrada. Su mundo colapsando. Pero el paso ya estaba dado. Y esta vez, ella no podía seguirnos. Mateo corría unos pasos delante de mí, con la tortuga de peluche entre los brazos. La misma que le traje aquel día en que todo empezó a desmoronarse. Su tela estaba gastada. Sus ojos, deshilachados. Como ese pasado que dejábamos atrás. La playa se abría frente a nosotros. El mar respiraba fuerte. Y el aire olía a sal y a comienzo. La casa quedó atrás, muda, con las ventanas oscuras. No dejé notas. No empaqué recuerdos. Me llevé una maleta con ropa, libros, juguetes, y lo único que importaba, Mateo. Las fotos, los muebles, las promesas enmarcadas, todo eso se quedó en esa casa que ya no nos pertenecía. Pertenecían a un hombre que ya no era yo. Mis pasos sobre el paseo marítimo eran firmes. Cada uno cortaba el hilo de lo que alguna vez fui. Mateo se giraba de vez en cuando para contarme algo, mostrarme una piedra, señalar una gaviota. Su risa me mantenía recto. Su voz me anclaba al futuro. ¿A dónde vamos, papá?, preguntó, agachándose a recoger una concha. Tenía los ojos como los míos. Y en ellos no había rastro de tormenta. Me agaché, lo miré de frente. A un lugar nuevo. Donde podamos hacer castillos de arena todos los días. Él sonrió satisfecho. Asintió con fuerza y echó a correr otra vez. Yo respiré hondo. El pecho dolía. Pero era un dolor limpio. Uno que anunciaba que la herida, por fin, estaba cerrándose. El rugido del mar creció. Como si aplaudiera nuestra partida. Miré atrás solo una vez. La casa era ya una silueta recortada contra el cielo. En mi mente. Vi el rostro de Isabella. Pálido. Empapado en lágrimas. Perdida. Pero no sentí compasión. Solo esa calma helada que llega cuando ya no queda nada por salvar. El móvil vibró en mi bolsillo. Era Diego. Confirmando que los documentos estaban en trámite. Custodia. Bienes. Las pruebas. Todo en marcha. Isabella tendría que enfrentarse a todo, al juicio, a su familia, a su hermano Carlos. Todos verían lo que ella había ocultado. No necesitaba gritar. No necesitaba vengarme. Ya estaba hecho. Su caída sería lenta. Silenciosa. Y completamente suya. Silencié el teléfono. Mateo reía más adelante, persiguiendo una gaviota. El sol bañaba su rostro. Y ahí, en su risa, supe que había ganado lo único que importaba. El paseo terminó en una parada de taxis. Un conductor apoyado en su auto escuchaba salsa en voz baja. Cargué las maletas. Acomodé a Mateo en el asiento trasero. Le di al taxista una dirección, un alquiler temporal en otra ciudad. Santa Marta. Lo suficiente lejos para empezar. Al subir, no volví a mirar atrás. El mar quedó atrás, como un recuerdo. Ella, también. Yo tenía a Mateo. Y eso era todo.
La nueva casa estaba en Santa Marta, en una calle tranquila a pocas cuadras del mar. Las paredes blancas brillaban con la luz del amanecer. Era más pequeña que la de Cartagena, sí, pero algo en el aire se sentía más liviano. Como si aquí no pesaran los fantasmas. Mateo jugaba en el patio trasero. Su risa flotaba en el aire, mezclada con el sonido de una pala de plástico golpeando la arena. Había improvisado un castillo en un rincón de tierra, con su tortuga de peluche vigilando desde una silla. Yo lo observaba desde el porche, con una taza de café en la mano y los pies descalzos sobre la madera tibia. Sentí algo parecido a la paz. La mudanza había sido rápida. Elegí Santa Marta por una razón simple, lo suficientemente lejos para romper, pero no tanto como para parecer huida. La casa tenía ventanas grandes, ventilación natural, un pequeño jardín y sobre todo, silencio. Los primeros días fueron de acomodo. Sacamos pocas cosas. Lo esencial. Empecé a colgar fotos nuevas. Solo de Mateo y yo. Risas verdaderas, momentos sencillos. Las fotos con Isabella las quemé una noche en la playa. No por rabia. Por cierre. Ella ya no era parte de este capítulo. Mateo apareció corriendo al porche. Tenía las rodillas llenas de arena y un cubo con un castillo desparejo en las manos. Papá. Mira. Tiene una torre. Gritó. Me agaché, lo observé con atención, y sonreí. Es perfecto, campeón, le dije, revolviéndole el cabello. Mañana haremos uno más grande, en la playa. Asintió entusiasmado y salió corriendo otra vez. Yo me quedé con esa sonrisa suya grabada en la memoria. Era real. No forzada. Era la prueba de que habíamos escapado a tiempo. El tribunal ya había dado su veredicto, custodia primaria para mí. Diego lo había preparado todo con precisión. Las pruebas, los documentos, la estrategia. Isabella lloró, suplicó al juez. Pero no funcionó. Su mentira había sido demasiado clara. Sus intentos de lavar la imagen, demasiado tardíos. Solo le concedieron visitas limitadas. Y aún así, discutía las fechas. No por Mateo. Por orgullo. Su familia se distanció. Incluso Carlos. Nadie quería ensuciarse con el lodo de sus decisiones. Yo no pregunté detalles. Ya no me interesaban. Que resolviera sola el daño que había sembrado. Tomé otro sorbo de café. El gusto amargo ya no me dolía. Era solo eso, café. No un símbolo. No una nostalgia. Un vecino me saludó desde la acera. Una mujer amable que nos había traído empanadas el primer día. Le devolví el saludo. Empezábamos a formar parte de algo. Mateo gritó mi nombre. Quería que lo ayudara a construir un puente en la arena. Dejé la taza. Bajé los escalones. Crucé el jardín. No miré al pasado. La brisa del mar se colaba entre las hojas. El cielo era azul. Mateo reía. Habíamos sobrevivido a la tormenta. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí padre. Me sentí libre. El sol se hundía sobre Santa Marta, tiñendo el cielo de naranja y rojo. Estaba sentado en el porche, con la taza de café frío entre las manos. Dentro, Mateo dormía. La tortuga de peluche, desgastada, seguía en sus brazos. Afuera, el océano hablaba con su voz lenta y constante. Una canción vieja. Un recuerdo que ya no duele. Pensé en Isabella. No en la mujer rota del último día, ni en la que enviaba mensajes a escondidas. Pensé en la de antes. En la que me giraba en la arena para reírse sin filtro. En la que bailaba descalza y me hacía creer que estábamos bien. Y entonces, surgió la pregunta. ¿Fui demasiado cruel? La silla crujió cuando me incliné hacia atrás. El mar, como siempre, no respondió. Recordé su cara cuando le mostré las pruebas. Sus lágrimas. Su voz rota. Recordé mi voz. Tan helada. Tan controlada. No grité. No insulté.
Pero le arranqué todo, la custodia, el apoyo de su familia, su red de mentiras cuidadosamente construida. Carlos. Sus padres. Todos vieron quién era en realidad. Diego lo llamó justicia. El juez, equilibrio. Pero a esa hora de la noche, cuando la casa duerme y no hay más testigos que las olas, uno no piensa en términos legales. Uno piensa en los detalles. En las grietas que empezaron mucho antes del derrumbe. En los días donde todavía había amor, aunque fuera poco. Y en cómo, al final, uno también decide qué parte de sí mismo deja enterrada en la ruina. No sentía culpa. Pero tampoco orgullo. Había hecho lo que tenía que hacer. Por Mateo. Por mí. Por no permitir que me borraran. A veces, cuando todo está en silencio, la mente se vuelve una linterna que ilumina demasiado. Pensé en ese día en la cocina. En Mateo diciendo sin saber, mamá dice que le arruinaste la vida. No lo olvidé nunca. Esa frase fue la chispa. El principio del fin. El inicio del plan. Volví a mirar hacia el mar. Mateo merecía algo limpio. Y eso es lo que le había dado. Un hogar sin mentiras. Sin tensión. Sin medias verdades colgando en el aire como cuchillos. Dentro, él suspiró entre sueños. Sonrió. Como si algo en su mundo estuviera bien. Me levanté. Dejé la taza sobre la baranda. Caminé hacia la puerta. El viento me acarició la espalda como un cierre suave. No era el hombre que se había ido de viaje 3 semanas. Ese ya no existía. Isabella tejió su caída con hilos finos y diarios. Yo solo tiré del nudo. Y cuando todo se vino abajo, no me moví. Me quedé quieto. Mirando. Dejando que las consecuencias hablaran por mí. ¿Fui demasiado cruel? No lo sé. Y, en el fondo, ya no importa. Crucé el umbral. Apagué la luz del porche. Cerré la puerta. El sonido del mar quedó afuera. Y adentro, solo quedamos nosotros dos. Una casa pequeña. Un hijo dormido. Y una vida que, por fin, volvía a ser nuestra.